Evangelio de hoy. Viernes, 18 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 12, versículo 1 al 8. Un sábado, atravesaba Jesús por los sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido en sábado». Pero él les respondió: «¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, que no les estaba permitido comer, ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes, en el templo, violan el sábado y no por eso cometen pecado? Pues les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran lo que significa, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen culpa. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado». Jesús, Señor del sábado, la misericordia como ley suprema. En este pasaje del Evangelio según San Mateo, se revela con profundidad la tensión entre el cumplimiento de la ley y el ejercicio de la misericordia, entre la religiosidad ritualista y el corazón compasivo de Dios, que se revela en la persona de Jesucristo. El escenario es aparentemente simple: Jesús y sus discípulos atravesando los sembrados en día de sábado, hambrientos, toman algunas espigas para comer. Pero esta escena encierra una confrontación teológica profunda, que Jesús convierte en una oportunidad para redefinir el verdadero espíritu de la ley. Los fariseos, atados a la literalidad del precepto, observan a los discípulos y señalan: «Mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido en sábado». Esta acusación, lejos de ser un simple reclamo, es una manifestación de la visión legalista que ha sustituido el espíritu de la ley por la letra muerta. Los fariseos no ven el hambre, no ven la necesidad, no ven a los hombres, ven la infracción. Jesús, en cambio, ve el corazón. Ve el contexto. Ve la dignidad del ser humano que no puede quedar subordinada a una norma si esta norma se convierte en opresión. La respuesta de Jesús es profundamente pedagógica y remueve los cimientos del legalismo religioso. Él apela a la Escritura misma, a un episodio de David, el rey ungido por Dios, quien, en un momento de necesidad, comió junto con sus hombres los panes consagrados, reservados solo a los sacerdotes. Jesús no justifica la acción desde una lectura libre de la ley, sino desde una comprensión profunda de que el bien del hombre está por encima del ritual. Si David no fue condenado por esta acción, ¿por qué lo serían ahora los discípulos? Pero Jesús va aún más lejos. Habla del templo y de los sacerdotes que, incluso en sábado, realizan tareas consideradas técnicamente como trabajo, pero que no son vistas como pecado porque están al servicio del culto. ¿No es acaso la vida del ser humano también un templo? ¿No es cada acto de compasión un acto sagrado? Con estas preguntas implícitas, Jesús va desarmando la rigidez de la ley, para volver a colocar en el centro lo esencial, la misericordia. Y entonces pronuncia una frase que condensa todo el corazón del Evangelio. Si comprendieran lo que significa, misericordia quiero y no sacrificios. Esta cita de Oseas 6,6, que ya había sido empleada por Jesús en otras ocasiones,
Es la clave interpretativa de toda la vida cristiana. Dios no se complace en sacrificios externos, en ritos vacíos, en cumplimientos formales. Su gozo está en el corazón compasivo, en el amor que se concreta en gestos de humanidad, en la atención al necesitado, en el cuidado del hermano. Todo acto de piedad que no se traduce en misericordia es humo. Es vanidad. Jesús, al decir aquí hay alguien más grande que el templo, no solo se refiere a su persona como hijo del hombre, sino que coloca en tela de juicio la estructura entera del culto del Antiguo Testamento. Cuando éste se convierte en fin en sí mismo, Él es el nuevo templo, el lugar del encuentro definitivo entre Dios y los hombres, el rostro visible de la misericordia divina, que no se somete a normas humanas, sino que las trasciende por amor. La frase final, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, contiene una afirmación de autoridad sin precedentes. Jesús no solo interpreta la ley, se presenta como Señor de la ley. La dignidad del sábado, ese día sagrado instituido por Dios para el descanso y la adoración, no desaparece, pero es iluminada ahora por el rostro de Cristo, quien muestra que el verdadero descanso es aquel que libera, que sana, que alimenta, que da vida. En Jesús, el sábado se cumple en plenitud porque en Él todo hombre encuentra el reposo prometido. La enseñanza de este Evangelio sigue interpelando hoy a la Iglesia y a cada creyente. ¿Cuántas veces nos aferramos a normas, costumbres o tradiciones religiosas y olvidamos lo esencial? ¿Cuántas veces condenamos sin entender? ¿Juzgamos sin conocer, exigimos sin compasión? Jesús nos invita a mirar con ojos nuevos, a escuchar el hambre del otro, a caminar con los que tienen necesidad, aunque sea sábado. Porque para Dios, amar es siempre más importante que cumplir. El verdadero cristiano no es el que observa ritos con escrupulosidad, sino el que deja que el amor de Dios se haga carne en sus acciones. El Evangelio no es un código cerrado de normas, sino una vida abierta a la gracia. Y esa gracia tiene una forma concreta, la misericordia. Una misericordia que rompe las cadenas del legalismo, que se inclina sobre el que sufre, que perdona, que acoge, que nutre. Solo cuando esta misericordia se vuelve el centro, la ley cumple su función, guiar al hombre hacia Dios. El Señor del sábado, una afirmación radical. Jesús se proclama Señor del sábado. Y con ello, no solamente responde a las acusaciones de los fariseos, sino que transforma completamente el entendimiento de la ley. Ser Señor del sábado no significa simplemente tener autoridad sobre un día particular de la semana, sino afirmar que Él es el cumplimiento mismo de todo lo que el sábado simbolizaba: descanso, comunión con Dios, plenitud, justicia y misericordia. Esta afirmación descoloca a quienes se aferran al legalismo, porque revela que la ley no es un fin en sí misma, sino un medio para llevar al hombre al corazón de Dios. Jesús reubica la norma sabática en su justo sitio. Y, al hacerlo, libera a los corazones oprimidos bajo pesos religiosos sin espíritu. El hambre de los discípulos y el hambre del corazón humano. Los discípulos tienen hambre y arrancan espigas para comer. Este acto aparentemente trivial denuncia una realidad mucho más profunda: el ser humano tiene hambre, no solo de pan, sino de sentido, de acogida, de comprensión. Jesús ve más allá de la acción externa
Y se detiene en la necesidad interior del ser humano. No es el acto de arrancar espigas lo que interesa al maestro, sino la forma en que el alma busca saciar su vacío. Por eso, él no condena sino que defiende. El hambre es legítima. Y cuando esa hambre es vivida en confianza con Dios, encuentra su verdadero alimento en la presencia misericordiosa del Hijo. El culto a la ley por encima de la caridad. Los fariseos observaban las acciones de los discípulos, pero no los rostros de los discípulos. Vieron el acto, pero no la necesidad. Interpretaron la norma, pero no leyeron el corazón. Esto es lo que Jesús denuncia con fuerza. Una religiosidad vacía, que prioriza el cumplimiento externo por encima de la compasión. Y este peligro sigue siendo actual, cuando nuestras prácticas religiosas se convierten en simples rituales, nos volvemos ciegos al sufrimiento de los demás. Jesús confronta este tipo de fe estéril, recordando que el corazón de Dios no es un tribunal, sino un hogar de acogida. Misericordia quiero y no sacrificios. La cita del profeta Oseas es clave: misericordia quiero y no sacrificios. Esta frase resuena como una llamada urgente a volver al corazón de la fe. Dios no necesita actos externos que no broten del amor. Toda práctica religiosa sin compasión se convierte en idolatría. Jesús remueve las estructuras vacías para colocar en el centro la misericordia. No se trata de anular la ley, sino de vivificarla desde el amor. La misericordia, por tanto, no es una opción entre muchas, sino la única forma verdadera de obedecer a Dios. David y el pan de la presencia, un precedente profético. Jesús trae a colación el ejemplo de David comiendo los panes de la proposición. Este hecho, registrado en las Escrituras, sirve como precedente profético. Si David, el ungido, pudo hacer eso por necesidad, ¿por qué los discípulos del Mesías no podrían hacer algo similar? Jesús no destruye la Escritura, sino que la interpreta con una mirada nueva, que revela su verdadera intención. El hombre fue hecho para vivir en comunión con Dios. Y esa comunión no puede ser negada por normativas que olvidan el corazón. El templo y uno más grande que el templo. El templo era el lugar sagrado por excelencia para los judíos. Jesús, sin embargo, afirma que allí, en medio de ellos, hay alguien mayor que el templo. Esta afirmación escandalosa es una autodeclaración mesiánica. Jesús no es un simple maestro de la ley. Es la presencia misma de Dios entre los hombres. Si el templo era santo porque en él moraba la gloria de Dios, cuanto más lo será aquel en quien habita la plenitud de la divinidad. Los fariseos se preocupaban por el lugar físico, pero no reconocían la presencia viva que caminaba con ellos. Libertad frente al legalismo. Este pasaje denuncia el legalismo espiritual que asfixia la vida. Jesús nos introduce en una libertad nueva. No libertinaje, sino una libertad que brota del amor y se orienta hacia el bien. Vivir la fe desde el corazón de Cristo no nos hace esclavos de normas, sino hijos que caminan en la verdad. La rigidez espiritual, tan presente también hoy, puede llevar a juzgar sin compasión, a condenar sin conocer, a apartar a quienes no cumplen ciertos estándares externos. Pero el Evangelio nos recuerda que en Cristo, la ley se vive desde el amor. Jesús defiende a los suyos. En este pasaje, Jesús se pone al frente de sus discípulos. No los deja solos ante la crítica. Los defiende, los justifica, los acompaña.
Esta actitud muestra el corazón del buen pastor, que no abandona a su rebaño, sino que lo protege ante los lobos. ¿Cuántas veces también nosotros necesitamos experimentar esa defensa amorosa de Jesús, que intercede por nosotros cuando somos incomprendidos, juzgados, oprimidos? Jesús no solo enseña, también se compromete con los suyos hasta el fondo. Discernir antes que condenar. La prontitud de los fariseos para condenar revela una falta de discernimiento. No se detienen a observar, a preguntar, a comprender. Su impulso es juzgar. Esta actitud es muy común también hoy en la vida espiritual y eclesial. Muchas veces confundimos el celo religioso con intransigencia. Y olvidamos que el discernimiento es el arte de mirar con los ojos de Dios, no con el lente de nuestras ideas preconcebidas. Jesús invita a una mirada profunda, que parte del amor y se abre a la verdad. La ley al servicio de la vida. Toda ley dada por Dios busca el bien del hombre. No está hecha para oprimir, sino para conducir hacia la plenitud. Cuando una ley, o una interpretación de ella, se convierte en carga insoportable, es señal de que se ha desviado de su intención original. Jesús devuelve a la ley su rostro verdadero, el de una pedagogía amorosa que forma y orienta. El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Esta verdad, tan antigua como reveladora, sigue siendo luz para nuestros tiempos. Jesús frente al juicio ritualista. Jesús no desestima la ley. Él no está anulando la Toure, sino revelando su verdadera intención. El servicio del hombre, no su esclavitud. La ley, mal comprendida, se convierte en una losa que aplasta al alma. Pero cuando se acoge con el espíritu con que fue dada, como expresión de la misericordia de Dios, entonces se convierte en sendero de libertad. Los fariseos que cuestionan a Jesús tienen una lectura desfigurada de la palabra. Toman los límites como esencia, y olvidan la ternura que sostiene todo el edificio de la fe. Jesús desenmascara este error con una claridad que incomoda. A sus ojos, el verdadero juicio es el que brota del amor, no de la letra ciega. Una pedagogía que libera. Jesús enseña desde la libertad interior. No tiene miedo al escándalo que pueda causar, porque no obra por conveniencia ni temor humano. Su pedagogía es profundamente sanadora. Devuelve al ser humano su dignidad y su centralidad. Si el sábado no sirve para restaurar al hermano, entonces ha sido mal interpretado. Jesús no solo habla, sino que actúa. Y su acción, al permitir que sus discípulos coman para saciar el hambre, es una catequesis viva que interpela al legalismo estéril. Él no impone cargas. Libera. Su enseñanza no encarcela el espíritu, sino que lo alienta a caminar hacia Dios con confianza y alegría. El corazón por encima del rito. Toda la disputa sobre el sábado tiene un trasfondo más profundo. ¿Cuál es el lugar del corazón en la relación con Dios? Jesús lo tiene claro. Más que las obras externas, Dios busca la conversión interior. Las prácticas religiosas que no nacen del amor se convierten en idolatría de formas. Jesús no combate la religión, sino su deformación. El rito que no brota de la caridad es vacío. Y el cumplimiento que no se mueve por misericordia, es ciego. Por eso cita a Oseas, misericordia quiero y no sacrificios. Una frase que destruye el culto desalmado. Y abre las puertas a una fe viva y fecunda. El descanso como espacio para el bien.
El descanso sabático no es un fin en sí mismo. Fue instituido para dar al ser humano un respiro en su camino. Pero si se convierte en una jaula, entonces pierde su razón de ser. Jesús lo reinterpreta desde el bien común. Si el descanso excluye la ayuda al hermano, entonces ya no es descanso, sino omisión culpable. El verdadero descanso es aquel que se nutre del bien realizado. El alma reposa más cuando ama, que cuando se retira. Por eso Jesús no teme actuar en sábado. Porque su acción es un descanso para los cansados. El día consagrado al Señor encuentra en la misericordia su más alta expresión. David como ejemplo de discernimiento. Jesús no elige al azar su ejemplo. Trae a colación a David, figura respetada incluso por los fariseos. ¿Acaso él no comió de los panes reservados al culto? ¿Cuándo tuvo hambre? Con esto, Jesús muestra que incluso en el corazón de la tradición hay espacio para la flexibilidad cuando la necesidad lo exige. El discernimiento, entonces, no es herejía, sino fidelidad a lo esencial. David no profana, sino que prioriza la vida. Así, Jesús establece una continuidad. Él no es un innovador caprichoso, sino un intérprete fiel de la historia de la salvación. Su enseñanza se apoya en la Escritura, pero desvela su profundidad. Y eso es lo que los fariseos no pueden ver. El templo y su superación en Cristo. Jesús dice algo provocador. Aquí hay uno que es más que el templo. Una afirmación explosiva. El templo, lugar santo por excelencia, centro de la vida religiosa de Israel, es superado por la presencia viva de Jesús. Él es el verdadero lugar del encuentro con Dios. Ya no se trata de ir a un edificio, sino de seguir a una persona. En él habita la plenitud de la divinidad. Lo que los discípulos hacen en su compañía está, por tanto, santificado. No hay profanación donde está el Hijo. Hay cumplimiento perfecto. Por eso Jesús puede decir con autoridad que sus actos no son una ruptura, sino una plenitud. Desenmascarando la dureza del corazón. La verdadera profanación no está en lo que se hace externamente, sino en lo que se niega internamente. El corazón endurecido, que no reconoce el bien, es el verdadero enemigo de Dios. Jesús muestra que los fariseos, con su actitud, están más lejos del sábado que los discípulos que caminan con hambre. La rigidez espiritual no es fidelidad, sino ceguera. Es un muro que impide al alma ver la novedad de Dios. Jesús no lo tolera porque sabe que esa rigidez impide la conversión. Prefiere provocar escándalo antes que dejar que el pueblo se pierda en una fe sin corazón. Su celo no nace del desprecio, sino del amor. Un amor que quiere arrancar a los hombres del formalismo vacío y devolverles la alegría del Evangelio. La autoridad del Hijo del Hombre. Jesús se presenta como Señor del sábado. No es un título menor. Él no solo interpreta la ley, la supera desde su propia identidad divina. El Hijo del Hombre, expresión mesiánica por excelencia, no está sometido al sábado, sino que le da su plenitud. Esto revela su señorío. No está atado a la letra, sino que posee el espíritu que vivifica. Su autoridad no es impuesta, sino revelada. Y esta revelación no se recibe desde la lógica, sino desde la fe. Por eso muchos no comprenden. Están esperando un Mesías encajado en sus esquemas, y no reconocen al que se les presenta con poder, pero con mansedumbre.
La mansedumbre, sello del verdadero maestro. Jesús no grita. No impone. No aplasta. Su enseñanza viene con la mansedumbre que él mismo predica. Aun cuando es firme, no es violento. Aun cuando denuncia, lo hace con mirada compasiva. Esa es su autoridad. La fuerza serena de quien sabe quién es y a quién pertenece. Su mansedumbre es la medicina para los corazones heridos por el peso de la religión sin alma. Él no rompe la caña cascada, ni apaga la mecha humeante. A todos ofrece una palabra que consuela. Y una mano que levanta. Así actúa el verdadero Señor. Jesús, Señor del sábado, una presencia que supera los preceptos humanos. La declaración de Jesús de que Él es Señor del sábado no es una afirmación superficial ni decorativa, sino una proclamación del nuevo orden que Él inaugura. Frente a las estructuras que se han absolutizado dentro de una religiosidad rígida, carente de misericordia. En medio del legalismo que condena la acción movida por el hambre y la necesidad. Jesús se sitúa como quien da sentido a toda ley. Como quien interpreta con autoridad lo que viene de Dios. Porque Él es Dios con nosotros. Emmanuel que no solo habla del reino sino que lo encarna. Una religión sin compasión no es verdadera. Los fariseos, tan preocupados por el cumplimiento externo, pierden de vista la sustancia del amor y la compasión que son el centro de la voluntad de Dios. La frase de Jesús misericordia quiero y no sacrificios, pronunciada en este pasaje, no solo evoca una cita profética, sino que es una corrección radical a una práctica religiosa endurecida. Jesús está diciendo que cualquier acto religioso, cualquier norma o precepto, pierde legitimidad cuando se usa como arma para excluir, condenar o deshumanizar. El hambre humana como revelación de lo divino. Cuando los discípulos tienen hambre y arrancan espigas para comer. Esa acción, vista como transgresora por los fariseos, se convierte en ocasión para que Jesús revele cómo Dios responde al clamor del ser humano. No se trata simplemente de comer grano, sino de dejar claro que ninguna norma puede impedir el acto fundamental de vivir. De saciar el hambre. De levantar al necesitado. El Dios de Jesús no condena al que tiene hambre, sino que acoge y alimenta. David y sus hombres, el ejemplo que desenmascara la hipocresía. Jesús recurre al ejemplo del rey David comiendo los panes sagrados. Algo que, según la ley, solo los sacerdotes podían hacer. Este argumento pone en evidencia la doble moral de quienes juzgan a los discípulos. Pues, cuando se trata de personajes venerados como David, no aplican el mismo rigor. Jesús desenmascara así una religiosidad que se acomoda a sus intereses, pero que pierde toda humanidad cuando se enfrenta al necesitado. Los sacrificios vacíos frente al corazón que ama. Jesús pone en el centro el corazón misericordioso de Dios. Frente a un culto que se había vaciado de sentido. Las ofrendas, los sacrificios, las purificaciones, los ayunos. Solo tienen sentido si brotan de un corazón que ama. Que escucha al otro. Que se conmueve con la necesidad del prójimo. Cuando la religión olvida eso, se convierte en idolatría legalista. Y ya no es camino hacia Dios, sino obstáculo. Jesús revela el verdadero rostro del Padre, al declararse Señor del sábado. Jesús está mostrando que Él no solo interpreta la ley, sino que Él mismo es la fuente de toda norma justa.
Porque en él habita la plenitud del amor del Padre. En sus palabras y en su gesto de defensa de los discípulos, se revela la ternura de Dios que no condena la fragilidad humana, sino que la acoge, la escucha y la transforma. El descanso verdadero no está en un día sino en una relación. El sábado, como día de reposo, tenía un sentido profundo de comunión con Dios, de liberación, de descanso del pueblo oprimido. Pero el corazón de ese descanso no está en el calendario, sino en la relación viva con el Dios que libera. Jesús, como Señor del sábado, ofrece un descanso mucho más pleno. El descanso de la gracia. El descanso que viene del perdón. El descanso de saberse amado y no condenado. Una mirada que humaniza lo sagrado. Jesús no desprecia el sábado, sino que lo purifica de las capas de legalismo que lo habían desfigurado. Él no abole el sentido profundo de lo sagrado, sino que lo vuelve accesible. Lo pone al servicio del hombre, en sus palabras y en su actitud. Se anticipa lo que dirá más adelante: el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. El escándalo de un Dios que se pone de parte del que tiene hambre. Para los fariseos, que vivían bajo una lógica de mérito, Jesús resultaba escandaloso porque no aplicaba el rigor que ellos exigían. Pero el escándalo más profundo era que Jesús mostraba que Dios está del lado del necesitado. Dao débil. Dao pecador que vuelve. Dao que no tiene cómo cumplir la ley pero sí desea vivir en el amor. Ese Dios rompe los esquemas humanos y exige una conversión de la mirada. Jesús, cumplimiento vivo de toda ley. El Evangelio de este día termina con una declaración que lo resume todo. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. En esa frase está contenido el misterio cristiano entero: la ley tiene sentido en Jesús. En su persona. En su amor. No se trata de abolir la ley, sino de cumplirla en su espíritu. Y ese espíritu es el amor misericordioso del Padre revelado en su Hijo. El peso de la interpretación legalista. Cuando los fariseos reprochan a Jesús que sus discípulos hagan algo prohibido en sábado, están mostrando no solo su apego a la letra de la ley, sino también una profunda ceguera espiritual que los incapacita para ver el sentido vivificante que hay detrás del mandato. Jesús no niega la importancia del sábado, pero lo reubica dentro del horizonte mayor del amor, de la compasión y de la dignidad humana. Frente a un legalismo frío, que pesa sobre los hombros del pueblo como una carga insoportable, Cristo propone una visión cálida, esperanzadora, donde la ley está al servicio del hombre, y no al revés. La sabiduría que nace del corazón. Jesús recuerda el caso de David y sus hombres, quienes comieron los panes consagrados en un momento de necesidad. Lo hace para mostrar que incluso en las Escrituras hay momentos donde la vida y la urgencia prevalecen sobre el ritualismo. Esta referencia no es accidental. Él está diciendo que la misericordia y el discernimiento deben guiar la lectura de la ley. No se trata de relativismo, sino de fidelidad profunda a la voluntad de Dios, que no es esclavizante, sino liberadora, porque nace de un corazón que busca la justicia y no el castigo. Una religión del corazón. El problema de fondo no era el sábado, sino una religiosidad vacía, que ponía más atención en las formas externas que en el espíritu interior.
Jesús invita a volver al centro del mensaje de Dios. A una fe que se alimenta de misericordia, de humildad y de compasión. Él no desmantela la tradición judía, pero la redime desde dentro, devolviéndole su pulso vital. El amor que acoge, que sana y que no oprime al que ya está cansado. El descanso que da sentido al sábado. El sábado fue instituido como un regalo. Un día de reposo. Un tiempo para recordar la creación. Para descansar del trabajo. Y para experimentar la presencia de Dios. Sin embargo, cuando se convierte en un peso, pierde su belleza original. Jesús está devolviendo al sábado su sentido más profundo. Al mostrar que el descanso no puede ser enemigo de la necesidad, ni de la dignidad del ser humano. El verdadero descanso no consiste solo en cesar la actividad, sino en vivir en armonía con Dios, con los demás y con uno mismo. El rostro de la misericordia. Cuando Jesús afirma, misericordia quiero y no sacrificios, está citando al profeta Oseas, pero también revelando algo central de su misión. Que el amor prevalece por encima de cualquier rito externo. En su modo de actuar. En su modo de acoger a los marginados. En su forma de corregir a los hipócritas. Jesús revela el rostro de un Dios que no quiere castigar, sino sanar. Un Dios que no impone cargas, sino que alivia. Que no encierra, sino que libera. Los discípulos y la pedagogía de la libertad. Los discípulos que arrancan espigas en sábado no están desafiando la ley, sino viviendo desde una lógica nueva. La de la cercanía a Cristo. Su libertad nace de la relación con Jesús, y no de una rebelión. En ello se anticipa lo que será luego el camino de la Iglesia. Una comunidad que aprende a discernir, que no juzga superficialmente, y que sabe que estar cerca de Cristo es la verdadera fuente de reposo. Incluso en medio del conflicto. La centralidad del Hijo del Hombre. Cuando Jesús declara que, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, está haciendo una afirmación teológica profunda. No solo se presenta como intérprete autorizado de la ley, sino como quien tiene poder para darle su verdadero sentido. Al colocarse como centro del sábado, revela su identidad divina. Solo Dios puede dar plenitud a aquello que Él mismo instituyó. Por eso, acoger a Jesús es acoger el descanso prometido. El descanso que libera de las cargas del legalismo. La tensión entre el culto y la vida. Uno de los errores más comunes en la historia religiosa de Israel fue separar el culto de la vida. Ofrecían sacrificios, pero oprimían al pobre. Ayunaban, pero guardaban rencor. Jesús vuelve a denunciar esta separación hipócrita. No se trata de eliminar el culto, sino de vivirlo como una expresión de un corazón justo. El sábado, como cualquier rito, debe estar al servicio de la vida. Si no genera justicia, si no conduce a la paz, pierde su sentido. Una espiritualidad encarnada. Jesús enseña una fe encarnada, no abstracta. Una espiritualidad que no flota en las ideas, sino que se arrodilla ante la necesidad del hermano. Por eso, aunque el sábado era sagrado, alimentar al hambriento lo era aún más. Porque donde hay hambre, Dios no se ofende si alguien trabaja, sino si alguien no ayuda. La santidad no está en la abstención por sí misma, sino en el amor que transforma.
Y ese amor, siempre es concreto. La misericordia como eje central. Jesús nos invita a replantear nuestra comprensión de la ley. Al poner la misericordia como centro de toda acción y juicio. El amor a Dios y al prójimo no puede estar separado del ejercicio concreto de la compasión. Cuando la ley se vuelve un fin en sí misma, pierde su verdadera dimensión y se convierte en una cadena para el alma. La misericordia, en cambio, libera, redime y hace florecer la verdadera justicia. Por eso Jesús subraya que lo más importante es actuar con un corazón abierto y solidario. La comunidad, lugar de encuentro y apoyo. Los discípulos no actúan aislados, sino en comunidad. Y esa comunidad es llamada a ser un espacio donde la ley se interpreta desde el amor y la necesidad. La vida en común exige sensibilidad para los demás, sobre todo para los más vulnerables. El sábado debe ser entonces un día para fortalecer los lazos de fraternidad y para vivir la solidaridad concreta con quienes sufren. Cualquier otra interpretación que margine o castigue va contra el espíritu del Evangelio. Jesús como cumplimiento y renovación. Al afirmar su señorío sobre el sábado, Jesús revela que Él es la clave para comprender el verdadero sentido de la ley y los profetas. No se trata de abolir, sino de renovar. De transformar desde adentro para que la ley sea camino de vida y no de muerte. Su presencia y su misión muestran que la ley está destinada a servir al hombre y a abrirlo a la experiencia del amor divino. La renovación que propone no es superficial, sino total, porque transforma el corazón y la mente. La libertad en Cristo. Los discípulos, libres en Cristo, interpretan la ley con una nueva luz. Esta libertad no es libertinaje, sino la gracia que impulsa a vivir según el Espíritu y no según la letra. Su acción en sábado, motivada por la necesidad humana y la cercanía con el Maestro, refleja esa libertad. Jesús no los condena, sino que los defiende, mostrando que el verdadero cumplimiento de la ley es el amor viviente y práctico. El contraste entre legalismo y espíritu. El pasaje pone en evidencia el contraste entre el legalismo rígido y la vivencia del espíritu de la ley. Los fariseos encarnan una religiosidad esclavizada a normas sin alma, mientras Jesús encarna la libertad que da el Espíritu Santo. Esa libertad se manifiesta en la capacidad de discernir cuándo y cómo la ley debe adaptarse a la realidad humana, para que sea instrumento de vida y no instrumento de muerte. El valor de la compasión ante la necesidad. Los discípulos tienen hambre, y su acción para calmar esa necesidad básica no debe ser juzgada bajo la óptica del cumplimiento externo. Jesús reivindica que la compasión es más importante que el cumplimiento estricto de la norma. Este principio trasciende el contexto inmediato y se aplica a toda situación donde la ley y la vida parecen entrar en conflicto. La compasión no solo legitima, sino que obliga a actuar para que la ley sea fiel a su origen divino. El sábado, imagen del descanso en Dios. El sábado, más que un día, es imagen del descanso y de la comunión con Dios. Jesús, al presentarse como Señor del sábado, invita a los creyentes a encontrar ese descanso en Él mismo. La verdadera paz y descanso no se encuentran en el cumplimiento mecánico de normas, sino en la relación profunda con el Dios viviente. Así, el cumplimiento del sábado se vuelve experiencia de salvación y liberación. El desafío a los corazones cerrados. Los fariseos, por su parte, representan los corazones cerrados, que no quieren aceptar la novedad que trae Jesús.
Su apego a la letra los hace perder la esencia del mensaje divino. Esta actitud nos invita a revisar nuestras propias cerraduras interiores, para que el Evangelio no se convierta en un peso, ni en una excusa para juzgar al hermano. Abramos el corazón para acoger la libertad que Cristo ofrece, y para vivir la fe con alegría y misericordia. La invitación a vivir la ley con amor. Jesús no invita a desechar la ley, sino a vivirla con amor, entendiendo que cada precepto apunta a la dignidad del hombre y a su encuentro con Dios. Vivir la ley con amor es caminar en libertad, poniendo la misericordia por encima del ritualismo, y sirviendo al prójimo con generosidad. Solo así la ley se convierte en camino de vida y esperanza. A lo largo del tiempo, el legalismo ha sido una de las formas más persistentes y silenciosas de endurecimiento espiritual. En el corazón de los fariseos, que observaban a Jesús y a sus discípulos con ojos críticos, no predominaba la misericordia, ni la compasión, sino la letra fría de la ley. El hambre de los discípulos, más que una oportunidad para mostrar caridad o comprensión, se convertía para ellos en una prueba de ortodoxia. Pero Jesús desarma toda esa lógica al invocar la Escritura misma, señalando que incluso David, en circunstancias excepcionales, transgredió una norma ritual cuando su necesidad humana así lo exigía. Este acto no fue censurado, sino comprendido. Y con ello, Jesús está diciendo, la vida, el hambre, el sufrimiento humano no pueden ser relegados por una interpretación ciega de la norma. Cuando el Señor afirma que Él es dueño del sábado, está estableciendo una verdad de proporciones celestiales. No simplemente reivindica un derecho sobre las costumbres religiosas de su tiempo, sino que revela su identidad profunda como el Hijo de Dios, quien tiene autoridad sobre el tiempo sagrado, sobre las instituciones religiosas y sobre todo lo creado. En otras palabras, el sábado no es superior al Hijo del Hombre. El descanso no puede convertirse en yugo, ni la ley en prisión. Lo que arde en el centro de este pasaje es la declaración de que Dios quiere misericordia y no sacrificios. Esta frase, citada del profeta Oseas, resuena como una trompeta en medio del silencio de las costumbres muertas. Dios no desea ritualismos vacíos, ni observancias exteriores desconectadas del amor. Lo que verdaderamente agrada al Padre es un corazón compasivo, dispuesto a levantar al caído, a alimentar al hambriento, a acoger al marginado. Esta es la religión pura y sin mancha, no la que acumula méritos a base de ayunos y normas, sino la que se derrama en ternura hacia el hermano. Jesús, al hablar así, no está quebrando la ley, sino revelando su espíritu. Él no es un transgresor, sino su intérprete auténtico. Los fariseos, al absolutizar normas exteriores, se han apartado de su sentido interior, de la intención amorosa con que Dios las dio. Jesús las reinterpreta no para destruir, sino para completar, para llevarlas a su plenitud, mostrando que la fidelidad a Dios no se reduce al cumplimiento externo, sino que exige una coherencia profunda entre lo que se cree y lo que se vive. El pasaje nos coloca frente a un espejo. ¿Cuántas veces juzgamos a otros por lo que hacen, sin conocer sus circunstancias? ¿Cuántas veces preferimos quedarnos en lo superficial, en lo que parece correcto, sin detenernos a discernir si realmente es bueno, justo o misericordioso? El gesto de los discípulos comiendo espigas parece insignificante,
pero para los ojos legalistas se convirtió en escándalo. Y esto es lo que nos advierte Jesús. Cuando nuestra religión se vuelve escrutinio de las acciones ajenas, y no un ejercicio humilde de amor y de compasión, nos hemos alejado del corazón de Dios. Esta escena también revela un aspecto muy humano de Jesús. Su sensibilidad ante las necesidades inmediatas. No es un maestro abstracto ni un profeta distante. Camina con sus discípulos, los ve tener hambre, y no los detiene, ni los reprende. Permite que arranquen espigas, que se alimenten. Que vivan, aun si eso ofende a los puristas de la norma. En ese gesto pequeño está contenida una gran lección. Dios no se escandaliza de nuestras necesidades, sino que las abraza, las comprende y las sacia. Es posible que muchas veces, en nuestras propias comunidades, estemos más centrados en defender tradiciones que en acoger a las personas. Jesús invita a invertir la mirada, primero la persona. Después el rito, primero el necesitado, luego el sistema. No nos llama a destruir lo antiguo, sino a darle vida nueva. Desde la caridad, desde la misericordia. Desde una comprensión más evangélica. El verdadero cumplimiento de la ley no es rígido ni seco, sino vital, fecundo y lleno de ternura. También cabe detenerse en el tono con que Jesús responde a los fariseos. No los humilla, pero los confronta. No los condena, pero les pone en evidencia. Les recuerda las escrituras que ellos conocen, mostrándoles que incluso las figuras más veneradas de la historia sagrada actuaron con libertad guiada por el bien superior. De este modo, Jesús les da la oportunidad de volver a interpretar lo que creían inmutable y de abrirse al horizonte nuevo del reino, donde lo esencial no es la letra, sino el espíritu. El reino que Jesús inaugura no está edificado sobre exigencias imposibles ni normas opresoras, sino sobre el amor. Por eso, su enseñanza es buena noticia para los pobres, los hambrientos, los excluidos, los que no podían cumplir la ley al pie de la letra. Él no vino a imponer un nuevo peso, sino a quitar los fardos que los hombres no podían llevar. En este pasaje, lo vemos ya actuando con esa libertad redentora, que libera más que ata, que acoge más que juzga, que comprende más que condena. ¿Y nosotros, dónde nos situamos? ¿Con los discípulos hambrientos que buscan alimento? ¿Con los fariseos que vigilan desde la distancia? ¿Con Jesús, que no solo permite, sino que defiende y justifica la necesidad humana? La espiritualidad cristiana no puede nacer de un cumplimiento frío, sino de un amor que se vuelve carne en el encuentro con el otro. Amar a Dios es también defender la dignidad del hermano, comprender su hambre y luchar por su libertad. El llamado a una fe activa y comprometida. Jesús no nos invita a una fe pasiva, sino a una que se manifiesta en obras concretas de amor y justicia. La acción de sus discípulos al arrancar espigas muestra que la fe verdadera se vive en la realidad cotidiana, en la respuesta inmediata a las necesidades humanas. No basta con guardar normas, sino que debemos encarnar el mensaje de Jesús en cada gesto, especialmente cuando alguien sufre. La tensión entre ley y gracia. Este pasaje evoca la tensión constante entre la ley estricta y la gracia liberadora. Los fariseos representan el apego a la ley como norma rígida, mientras que Jesús manifiesta la gracia que sobrepasa la ley. La gracia no elimina la ley, pero la reviste de un nuevo sentido. La ley debe ser camino hacia la vida y no instrumento de condena.
La necesidad de discernimiento. Para vivir bien la ley. Es fundamental el discernimiento guiado por el Espíritu. No todo puede o debe interpretarse al pie de la letra, sino que hay que considerar el contexto y las circunstancias. El discernimiento implica una apertura al amor, que siempre busca el bien y la liberación del otro. Jesús como modelo supremo. Jesús no solo enseña sobre la ley, sino que la vive plenamente. Su actitud hacia el sábado muestra que Él es el modelo de cómo debemos interpretar y cumplir la voluntad de Dios. Su cercanía con los necesitados y su rechazo a la hipocresía son ejemplo para sus seguidores. El amor como cumplimiento de la ley. El amor es el mandamiento supremo que resume toda la ley. Amar a Dios y amar al prójimo son las claves para entender cualquier precepto. Cuando se pierde el amor, la ley se vuelve opresiva y sin sentido. Jesús nos muestra que el amor es la fuerza que da vida y coherencia a la norma. La crítica a la hipocresía religiosa. Los fariseos son duramente criticados por Jesús por su hipocresía. Su observancia estricta de la ley se acompaña de juicios severos hacia los demás. Jesús denuncia que su religiosidad carece de misericordia y verdadera justicia. Esta crítica nos invita a revisar nuestras propias actitudes, para no caer en la misma trampa. La importancia de la misericordia en la vida cristiana. La misericordia es el corazón del mensaje de Jesús. No basta con cumplir normas. Es necesario que la misericordia guíe cada acto y decisión. La misericordia transforma, cura y abre caminos nuevos. Por eso, los cristianos están llamados a ser signos visibles de esa misericordia en el mundo. El descanso verdadero en Cristo. El descanso que ofrece el sábado es una imagen del descanso verdadero que Jesús da a quienes le siguen. Ese descanso es interior, fruto de la paz con Dios y con el prójimo. No se reduce a un día físico, sino a una experiencia profunda de liberación y serenidad. La llamada a vivir en libertad. Los discípulos están llamados a vivir en libertad. Una libertad que no es anarquía, sino que está orientada por el amor y el servicio. Esta libertad permite actuar con responsabilidad y discernimiento, siempre guiados por el Espíritu Santo. Jesús, el verdadero descanso del alma. En medio de la acusación farisea, emerge una verdad luminosa que Jesús revela con firmeza. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y en él se encuentra el verdadero descanso prometido por Dios. La interpretación legalista del día sagrado había convertido lo que debía ser alivio y contemplación en una carga más sobre los hombros del pueblo, ya oprimido por los escrúpulos religiosos. Pero Jesús no viene a agregar peso, sino a levantar el alma caída y a devolverle su dignidad desde la misericordia. La lógica del amor sobre la ley. Cuando el Señor recuerda el acto de David comiendo los panes consagrados, está desvelando una lógica mayor que la mera norma. La lógica del amor, de la vida, de la necesidad real del ser humano que está por encima del rito. No desprecia lo sagrado, pero reubica su sentido. Lo sagrado sin compasión se vuelve idolatría del formalismo. En cambio, el amor que busca sanar, alimentar, liberar, es el verdadero culto que agrada a Dios. Jesús no revoca la ley, sino que la lleva a su plenitud. La dureza de corazón como obstáculo de lo divino. Los fariseos no eran monstruos sin alma, ni seres malvados por naturaleza.
sino que se habían endurecido por aferrarse a una imagen estrecha de Dios, que no permitía la compasión. El gran drama de todo tiempo religioso es encerrarse en la rigidez. Como si Dios no pudiera actuar fuera de los moldes humanos. La dureza de corazón mata la revelación continua. Y asfixia el soplo del Espíritu. Jesús, en cambio, abre camino a lo nuevo. A través del amor que discierne. La santidad puesta al servicio del hermano. Lo santo, según el pensamiento de Cristo. No es lo que se guarda en un recinto inaccesible, sino lo que se pone al servicio del necesitado. Los panes de la proposición alimentan, no solo simbolizan. El sábado libera, no oprime. El templo acoge, no rechaza. Esta visión transforma la vivencia de la fe. Ya no se trata de cumplir reglas para agradar a un Dios lejano, sino de amar al hermano como forma concreta de alabanza al Dios cercano. Jesús, presencia de la misericordia encarnada. Al declararse más que el templo. Jesús no desprecia la institución sagrada del pueblo elegido, sino que anuncia que en él habita la plenitud de lo divino. Donde está Él, está la gloria de Dios. Donde Él camina, se extiende el verdadero culto que es misericordia, verdad y justicia. En su persona. Todo lo que antes era símbolo ahora se vuelve real. Jesús no sustituye los signos. Los lleva a su centro, el amor redentor. La sabiduría que nace de la compasión. Comprender el sentido profundo de la Escritura exige más que erudición o tradición acumulada, exige corazón abierto y compasivo. Por eso Jesús dice, si hubierais comprendido lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificios. Él no rechaza el sacrificio en cuanto entrega del corazón, sino el sacrificio vacío, ritualista, que se ha separado del amor. La sabiduría cristiana se mide por la capacidad de abrazar, de perdonar, de levantar al caído. Más que por el rigor doctrinal. El alimento que justifica toda excepción. El hambre de los discípulos no es escándalo para Jesús. Es motivo de compasión. Ellos no buscan provocar, ni desafiar la ley, sino que atraviesan un momento de necesidad. Y Dios no ignora el hambre de los suyos. No la espiritualiza hasta hacerla invisible, sino que responde con ternura. Aquí se ve claramente que en el reino de Dios no hay legalismos que impidan socorrer al hambriento. El verdadero culto es vida entregada. Todo acto de culto verdadero brota de la vida y vuelve a ella. Si no transforma el corazón, si no lleva a amar con más intensidad, no es culto a Dios. Jesús enseña que la adoración más profunda está en cuidar la vida, en alimentar al pobre, en sanar al herido. No niega el templo, pero lo relativiza en función de la persona. Adorar a Dios no es retirarse del mundo, sino tocarlo con manos de compasión. Jesús, medicina contra el fariseísmo espiritual. En cada confrontación con los fariseos, Jesús se convierte en medicina contra la ceguera espiritual. No es que él disfrute del conflicto, sino que lo asume como parte de su misión sanadora. A los que se encierran en reglas muertas, les abre el horizonte del espíritu vivo. A los que se refugian en ritos inamovibles, les presenta al Dios del camino, del encuentro, del rostro humano. Jesús cura también el alma religiosa, cuando ésta ha olvidado que lo esencial es amar. El sábado hecho para el hombre, no al revés.
Jesús no solo defiende a sus discípulos, sino que devuelve al sábado su verdadero sentido. No es un día para esclavizar conciencias, sino para devolver dignidad. El descanso sabático apunta al descanso pleno que solo Dios puede dar. Es figura del reino, no instrumento de opresión. Cuando el sábado se convierte en cadena, ha perdido su alma. Jesús, como Señor del sábado, nos introduce en ese descanso verdadero, hecho de confianza, libertad y misericordia. La libertad del amor que discierne. Cuando el Señor menciona que David entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, nos lanza a la hondura del discernimiento cristiano. No es una justificación caprichosa del quebranto de una norma sagrada, sino una revelación mayor, que incluso la ley tiene como horizonte el bien del ser humano. El corazón del creyente no debe encerrarse en una visión estrecha, que absolutiza los medios y pierde el fin. En esta actitud, Jesús nos enseña a no ser ciegos legalistas, sino fieles que buscan en cada acto el rostro vivo del amor de Dios. Un Dios que desea misericordia más que rito. Jesús vuelve a citar, misericordia quiero y no sacrificio. Y esa frase resuena como un trueno sagrado en medio de quienes han endurecido su sensibilidad. El sacrificio sin compasión no le agrada a Dios, porque su verdadero culto es amar. Cuando el cristiano ofrece cultos fastuosos pero oprime, juzga, condena sin compasión, su liturgia es hueca y vacía. Jesús quiere despertar nuestra conciencia a la prioridad del amor, pues solo desde allí se entiende y se vive el verdadero culto. El descanso que Dios ofrece al necesitado. Los discípulos tenían hambre. No estaban pecando. Estaban respondiendo a una necesidad básica. Jesús no solo los justifica, sino que los defiende frente a la acusación implacable de los fariseos. En este acto sencillo se revela la ternura de un Dios que no abandona al hambriento y no impone cargas que impidan vivir. El descanso sabático que tanto defendían los fariseos estaba siendo falsificado, porque no incluía la libertad para vivir con dignidad. El verdadero sentido del sábado. El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Dirá también Jesús en otro momento. En Mateo 12, el Señor recupera ese principio oculto bajo la acumulación de normas, y devuelve a este día su carácter de gracia. No se trata de una pausa vacía, ni de una parálisis por temor a la transgresión, sino de una jornada para restaurarse, para cuidar la vida, para reencontrarse con Dios. En ese sentido, lo que hacen los discípulos no quebranta la ley, sino que cumple su esencia. Jesús, Señor del sábado. Cuando afirma que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, Jesús está revelando que toda ley encuentra en él su interpretación plena. No habla como un comentarista autorizado, sino como la fuente misma de la ley. Él no destruye lo antiguo, lo cumple, lo purifica y lo eleva. Frente a los fariseos que se aferran a una lectura rígida y despersonalizada, Cristo se presenta como la clave viva que da sentido a toda norma. De la acusación a la compasión. El contraste entre los fariseos y Jesús es más que una diferencia de opinión. Es una diferencia espiritual radical. Ellos vigilan, juzgan, acusan. Jesús observa, entiende, acoge. Esta actitud compasiva no debilita la ley,
sino que la cumple en su dimensión más divina. Porque la ley que no se inclina ante el sufrimiento humano no es de Dios. El Evangelio nos invita a cambiar de postura interior y dejar de ser jueces de los demás, para convertirnos en defensores de la vida. La ceguera del rigor sin caridad. Jesús denuncia, sin violencia, la ceguera del rigor legalista. Cuando la norma se vuelve más importante que el hombre, se falsea el rostro de Dios. No hay sabiduría en aquel que conoce las leyes, pero no las aplica con misericordia. Jesús abre los ojos de quienes se habían acostumbrado a un Dios lejano, frío, inaccesible. Y nos muestra que la fidelidad no está en aplicar letras, sino en encarnar el amor. La invitación a una mirada renovada. Este Evangelio invita a mirar la fe con ojos nuevos, a comprender que lo esencial es invisible al formalismo, pero visible al corazón que ama. No se trata de relativizar la ley, sino de vivirla con profundidad. De entender que cada norma debe ser instrumento de vida, no de muerte. El cristiano maduro no se escandaliza por el hambre del otro, sino que se mueve a compasión y solidaridad. La autoridad que libera. Jesús no solo habla con autoridad, sino que actúa con libertad. No pide permiso para defender a los suyos, ni teme las críticas de los guardianes del orden religioso. Su autoridad es la del amor que se hace cargo, que no se esconde, que enfrenta lo que oprime y libera lo que sufre. Este testimonio nos impulsa a ser cristianos valientes, no temerosos ni tibios, dispuestos a romper moldes para hacer visible el reino. Un evangelio que exige discernimiento. Este pasaje es también una llamada al discernimiento continuo. No todo lo que parece correcto lo es, si no está lleno de compasión. La fidelidad cristiana no es repetir fórmulas, sino dejarse mover por el Espíritu, que siempre lleva al bien. Discernir es aprender a ver como Jesús, a sentir como Él, a actuar con su libertad interior. Es no tener miedo a incomodar cuando se trata de defender la verdad de Dios. La pedagogía de Jesús frente a la rigidez. El Señor, en su profunda sabiduría, no entra en un enfrentamiento directo de agresión contra los fariseos, sino que los invita a considerar lo que realmente importa en la ley de Dios. Él no desestima la observancia sabática, pero denuncia con claridad la perversión de su sentido original. En este gesto, Cristo nos enseña cómo corregir sin humillar, cómo desenmascarar la falsedad sin recurrir a la violencia verbal, y cómo conducir al otro hacia la luz sin destruirlo en su oscuridad. La pedagogía del Señor es paciente, pero incisiva, y se convierte para nosotros en modelo de cómo anunciar la verdad sin caer en el juicio destructor. La lógica de la compasión sobre el sacrificio vacío. Jesús cita con intención una palabra profética que desarma toda pretensión legalista. Misericordia quiero, y no sacrificios. Con ello, recuerda que el culto verdadero se manifiesta en el amor al prójimo, y que toda práctica religiosa que no se funda en la compasión es hueca. El culto sin caridad es ídolo de uno mismo, y la observancia sin misericordia es una máscara que oculta el endurecimiento del corazón. Jesús no niega el valor del sacrificio, pero denuncia su esterilidad cuando no nace del amor. Este es un llamado a revisar si nuestros ritos están conectados al rostro del hermano que sufre.
O si son solo gestos para tranquilizar la conciencia sin tocar el corazón. El verdadero alimento en el día del Señor. Cuando los discípulos arrancan espigas en sábado, lo hacen porque tienen hambre. Y Jesús lo defiende recordando que David hizo lo mismo con sus hombres, comiendo lo consagrado. Aquí se revela que para Dios no es más importante el rito que la vida. El hambre de los suyos no puede esperar a que pasen las reglas. Porque Dios no creó al hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Este gesto sencillo pero revelador nos invita a redescubrir ¿cuál es el verdadero alimento en el día del Señor? No solo el pan material, sino el gesto de solidaridad, la justicia que alimenta y la compasión que sana. El descanso que Dios quiere para su pueblo. El sábado fue dado como día de descanso. Pero los fariseos lo convirtieron en una carga insoportable. En lugar de liberar al hombre de la esclavitud del trabajo, lo sometieron a la esclavitud del cumplimiento rígido. Jesús, al permitir a sus discípulos comer, devuelve al sábado su sentido liberador. El descanso que Dios quiere no es ocio vacío, ni cumplimiento formal, sino alegría compartida, fraternidad redescubierta y justicia restituida. El verdadero descanso es aquel que repara el alma, reconcilia al corazón y permite a todos vivir como hijos de un mismo Padre. Jesús, Señor del sábado y de la vida. La afirmación de Jesús es contundente: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. No está diciendo simplemente que Él puede modificar la ley, sino que Él mismo es su origen y plenitud. Cristo no viene a abolir la ley, sino a cumplirla en su plenitud de amor. En Él, todo encuentra su sentido último. Por tanto, si el sábado está hecho para el hombre, Jesús está por encima de ese sábado. Porque Él es el verdadero descanso del alma. Su presencia libera, su palabra da vida. Su compasión sana y su verdad ilumina lo que la letra sola no puede revelar. La justicia misericordiosa como clave del reino. Jesús no relativiza la justicia, pero la integra en una lógica más alta, la de la misericordia. No es una justicia que condena, sino que salva. No es una justicia punitiva, sino restaurativa. Esta es la clave del reino que Él anuncia. La justicia del reino no busca culpables para castigarlos, sino corazones heridos para curarlos. A través de este Evangelio, se nos invita a revisar nuestras propias lógicas de justicia. ¿Actuamos como los fariseos que vigilan para acusar? ¿O como Jesús, que observa para sanar? La comunión por encima del legalismo. Lo que Jesús busca no es una observancia muerta, sino una comunión viva con el Padre y con los hermanos. En este pasaje, nos revela que la verdadera fidelidad no se mide por la cantidad de normas cumplidas, sino por el grado de amor vivido. Los fariseos veían una infracción, pero Jesús veía hambre y confianza. Ellos contabilizaban transgresiones. Él contaba corazones abiertos a la gracia. Aztec Entrest es una llamada fuerte para nosotros. ¿Cuántas veces sacrificamos la comunión en nombre de la ley, sin darnos cuenta de que el mayor mandato es amar? Volver al espíritu de la ley. Jesús nos invita a ir al origen, a redescubrir el espíritu que inspiró la ley. Cuando la norma se convierte en fin en sí misma, traiciona su origen divino. Por eso, Cristo enseña que la ley fue dada como camino de vida, no como red de trampas morales.
Volver al espíritu de la ley es abrir el corazón a la intención de Dios, que siempre fue la vida, la libertad y la justicia. El fariseísmo encierra al hombre en un deber sin alma. Pero Jesús lo libera para vivir con amor lo que antes era una carga. Jesús reinterpreta desde el amor. El Señor reinterpreta las Escrituras no desde la letra muerta, sino desde la vivencia del amor. Al citar a David, al evocar a los sacerdotes del templo, y al recordar el deseo de misericordia de Dios, Jesús no destruye la ley, la eleva. Es una invitación a releer toda nuestra vida religiosa desde el Evangelio, que es anuncio de gracia y no de condena. Solo desde el amor podemos comprender los caminos de Dios. Y solo en la misericordia se revelan los secretos de su voluntad. El culto que agrada a Dios. Finalmente, este pasaje nos lleva a preguntarnos, ¿qué culto le agrada a Dios? No es el culto de los que se creen puros, ni el de los que vigilan a los demás, sino el culto de los que tienen hambre y se acercan confiados, de los que buscan misericordia y la ofrecen a otros. Ese es el culto en espíritu y en verdad, el que el Padre quiere. Y en Jesús, ese culto no es un rito, sino una vida entregada por amor, que se hace pan para el hambriento y descanso para el cansado. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.